Venga, me silencio y abro, ¿vale? Vale. Vale. Ya se están añadiendo los participantes. Yo desde aquí, creo que como comparto pantalla no puedo ver. Ah, mira, sí, aquí Y veo. voy a avisar que estaban preguntando si funcionaba. Vale, Beatriz, pues si quieres esperamos un poquito a que se termine de conectar Sí, la gente cuando tú me digas. y te presentamos. Vale. Ahora vamos. 30 personas está más que bien. Vale, pues si quieres, como son las 5:05, arrancamos, Beatriz, ¿te parece? Sí, sí, lo que tú prefieras. Pues vamos para adelante y ya si no se irá incorporando la gente. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al segundo curso de investigación, esta segunda parte que hacemos encadenando a lo que ya realizamos la primavera pasada dentro del grupo de la Sociedad Española de Medicina y Geriatra, dentro del grupo Junior. Y hoy vamos a hablar de estadísticas descriptivas y los cálculos iniciales de la mano de Beatriz Julieta Blanco Rojas, que es residente de último año de Medicina Preventiva y Salud Pública. Está actualmente en el Hospital Universitario de Germán Trías y Pujol. Es máster en Salud Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona, si no me equivoco, y está cursando el máster de Data en R por la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, es la coordinadora del grupo de empleo de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva del grupo Ares, que tanto nos va a ayudar en esta tanda de sesiones. Pues bueno, Beatriz, cuando quieras, aquí nos tienes Vale. para escucharte muy atentos. A los que nos estéis escuchando, podéis interrumpirnos en cualquier momento, levantando la mano, o si no, escribiendo en el chat al finalizar, ¿vale? Pero si es algo que queréis comentar, que decir, oye, yo quiero preguntar esto, que hay que parar la sesión, le dais a levantar la mano y vamos viéndolo, ¿vale? Venga, pues, vamos con ello. Perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Hoy la idea es que sea la primera sesión, así que es una sesión bastante introductoria. Em, bueno, cómo funcionará la sesión, será una sesión de 1 hora en total, donde primero haremos una media horita de repaso de parte teórica, que tal y como ha dicho Miguel, si en cualquier momento queréis interrumpir la sesión, levantar la mano y hacer preguntas, se puede hacer. También las podéis hacer por el chat y luego las respondemos al final, como os sintáis más cómodas. Y luego habrá una parte práctica donde os haré una serie de preguntas y iremos resolviendo entre todas. Entonces, en esta sesión hablaremos primero sobre medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición, hablaremos de frecuencias e incidencias, tamaño muestral y número necesario a tratar, la parte práctica y, bueno, al final, conclusiones y dudas que podáis tener. Vale, pues empezamos. Bueno, como bien sabéis, la estadística descriptiva es fundamental para comprender y comunicar los datos de los que disponemos. Esta sesión, el objetivo es repasar, ya que todos estos conceptos los hemos hecho en la carrera de medicina y los hemos visto posteriormente en estudios que hayamos leído o quizá en algún estudio en el que hayáis participado, y poner un poquito práctica para aterrizar un poquito los conceptos. Como repaso, os recuerdo que hay diferentes tipos de variables cuando hablamos a nivel estadístico, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Dentro de las cualitativas, pues son cuando se pueden dividir en
gradientes o simplemente por clasificación por colores. Y cuando son cuantitativas, depende si son continuas o si son discretas. Y dependiendo de qué tipo de variables sea, se puede aplicar un método estadístico u otro. Ya os adelanto que centramos esta sesión y también cálculos a posteriori en los que son las variables cuantitativas, pero también se hablará del análisis de variables cualitativas, ¿vale? Vale, entonces, empezamos hablando de medidas de tendencia central. Esto que suena un poco que quizá al principio solo con el titular no sabéis qué es lo más sencillo, es simplemente explicar hacia dónde varan, hacia dónde giran tus datos cuando son numéricos, es decir, dónde está el medio. Aquí tenemos diferentes tipos de medida. La primera, la más utilizada, la más conocida, es la media aritmética o el promedio, que es la suma de todos los valores dividida entre el número de observaciones. La mediana, que es el valor central del conjunto ordenado de las observaciones, que es el valor que se encuentra justo en la mitad del conjunto de datos, y la moda, que es el valor más común o frecuente del conjunto de datos. Aquí os muestro una imagen donde podéis ver tres gráficas que representan cómo se mueven o cómo se representan estas tres medidas. La media, tal y como podéis ver, se mueve un poquito en función de los máximos y los mínimos. La mediana está siempre en la mitad de los datos y la moda es la que representa el dato más frecuente. Por eso se mueven de la siguiente manera. Cuando todos los datos pues, están centralizados, coinciden las tres, media, mediana y moda. Para ver esto en un ejemplo, he pensado poneros el siguiente ejemplo. Tenemos esta clase de 36 personas y aquí he puesto pues, una tabla con todas las edades que hay en esta clase. Si sumo todos los celda y lo divido entre 36, obtengo la media de edad, que sería 27,4 años. Para visualizar la mediana, os he puesto, y así también lo comentaba, este box plot o diagrama de caja o de bigotes, tiene diferentes nombres, donde podéis ver, encontrar siempre marcado en negro dentro de la caja el valor de la mediana, es decir, el valor que está en la mitad del conjunto de datos. Luego comentaremos un poquito más el tema de los diagramas de caja, haremos un repaso. Y todo esto son los mismos datos de las edades. Y por último, cuando ordenamos todos estos valores por frecuencia, podemos ver que la edad más frecuente en este grupo, en esta clase, son 25 años. Hay una persona de 48 y 8 personas de 25. Por lo tanto, la moda sería 25. Pero la medida de tendencia central por sí sola no nos aporta mucha información. Nos aporta algo, pero no mucho. ¿Por qué? Porque necesitamos saber esos datos qué tan variantes son, si se mantienen alrededor de una misma edad o si son muy variados. Aquí en este gráfico podéis ver dos poblaciones diferentes, la población roja y la población azul. La población roja y la población azul, ambos tienen una media de 100, pero tal y como podéis ver, su distribución es muy diferente. Es lo que vamos a hablar ahora, de desviación estándar y de rangos. Un rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o una muestra. Es básicamente restarle el valor máximo al valor mínimo para tener una idea de qué tan variable es nuestra muestra. Dentro de rango, de lo que vais a oír hablar más en estudios o vais a ver más referenciado, es el rango intercuartílico, que es el rango que hay, la diferencia que hay entre Q3 y Q1. Esto ahora lo vamos a repasar, qué son los cuartiles y qué es lo que dividen, pero también nos da una referencia de dónde están nuestros datos o qué tan dispersos están. El que más se utiliza en los estudios es la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y representa el promedio de las desviaciones individuales de cada observación con respecto a la media. Siempre es mayor o igual a 0.
nunca será menor que 0. Y bueno, la varianza es la medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a la media. En los estudios veréis más referido la desviación estándar que no la varianza, porque es mucho más fácil de comprender. Ahora con el ejemplo siguiendo el mismo ejemplo lo vais a poder ver. Siguiendo el ejemplo que teníamos de la clase, aquí, esta es nuestra clase. Aquí esto que veis en la pantalla es utilizando el programa estadístico R. Hay diferentes programas estadísticos. El objetivo de estas sesiones no es que aprendáis a calcular, sino que aprendáis a entender e interpretar. Para enseñaros cómo calcular todo esto necesitaríamos todo un ciclo específico para que aprenderéis a utilizar el programa. Pero para la práctica, aquí yo todo este set de datos lo introduje en el programa y le pedí al programa que me hiciera un resumen de esta variable edad y me obtiene el siguiente resultado, que me dice que la mediana es 26. Eso ya lo sabíamos de antes. La media es 27,36, que yo lo he redondeado a 27,4. Luego, el rango que hemos dicho antes es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, que en este caso es 48. El valor mínimo es 22, porque aquí veis que hay una persona que tiene 22, y la diferencia es 26. Y el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el tercer cuartil, que es 28, y el primer cuartil, que es 25, que da 3. Ahora iremos más a la interpretación de este 3. Luego, por otro lado, os lo he puesto con esa separación porque en estadística, bueno, en epidemiología, se suele presentar o bien la mediana con el rango intercuartílico o la media con la desviación estándar. No vais a ver o no se entiende si yo hago una tabla, te digo, la mediana de edad era 26 y la desviación estándar 4,82. No se entiende. Igual que si yo te dijera la media de edad es 27,4 y el rango intercuartílico era 3. Eso no se entiende. Tiene que ir siempre la mediana con el rango intercuartílico o la media con la desviación estándar. Pero mezclándolo, si no se aporta la otra, no te aporta información. ¿Por qué? Porque la media y la desviación estándar te indica el promedio con respecto a la media. Es decir, que si mi media de edad son 27,4 y mi desviación estándar es 4,82, la gran mayoría, no puedo decir el porcentaje exacto, pero la gran mayoría de mi población va a estar entre 27,4 más 4,82 y 27,4 menos 4,82, que más o menos cuadra, si redondeamos esto a 5, 27 menos 5 son 22 y 27 más 5 son 32, que no se pasa del tercer cuartil, o sea, estamos hablando de más del 75% de mi muestra está comprendida entre el más y el menos, a eso se refiere con la desviación estándar. La varianza en este caso que se calcula es al cuadrado de la desviación estándar, es 23,2. Este número en sí mismo no es tan fácil de interpretar y por eso habitualmente no se pone tanto en la tabla. En las tablas se suele poner, como os he dicho, la media con la desviación estándar o la mediana con el rango intercuartílico. De nuevo, si tenéis alguna duda, o levantáis la mano o ponéis preguntas por el chat. Ahora que tenemos la medida central de los datos y tenemos más o menos cómo se distribuye, vamos a hablar de medidas de posición. Las medidas de posición, que ya os he ido introduciendo un poquito, son los cuartiles, los percentiles y el valor mínimo y el valor máximo. Los cuartiles, que son Q1, Q2 y Q3, son 3 valores que agrupan los datos de nuestra variable en 4 partes iguales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Q1, todos los valores, o sea, el Q1 agrupa todo lo que esté por debajo del Q1, representa el 25% de nuestra muestra. Los valores que hay entre Q1 y Q2 representa el 25% de los valores de nuestra muestra. Y los valores que hay entre Q2 y Q3, el 25%, y los valores mayores a Q3, el otro 25%. ¿Qué sería lo mismo o diferentes maneras de interpretar? Q2 es la mediana. ¿Por qué? Porque está justo en el medio
y todo lo que está por debajo de Q2 es el 50% de la muestra, que es lo mismo que decir la mediana. O el percentil 50. El percentil es el mismo concepto, solo que en vez de hacer 3 cortes, Q1, Q2, Q3, se hacen 99 cortes para dividirlo en 100 partes iguales. Es el mismo concepto, solamente que este puede ser un poco más acurado, un poco más exacto. Y bueno, y el valor mínimo y el valor máximo no tiene mucho misterio, como hemos visto antes en nuestro dataset, sería 22 y 48. Siguiendo con el mismo ejemplo de la clase, aquí os he hecho un gráfico donde se agrupan las diferentes edades y dividido por los valores de Q1, Q2 y Q3. Aquí podéis ver que entre el Q1 y el Q2 hay muy poca distancia. Eso también lo podéis ver con el resumen que saqué antes de los datos, porque el primer cuartil, el Q1, es 25 y la media, o Q2, es 26. Hay solo un punto de diferencia. Para repasarlo un poco más, los cuartiles agrupan los datos en 4 partes iguales, es decir, en mi muestra de 36 personas, 36 dividido entre 4 multiplicado por 0,25 da 9. ¿Eso qué quiere decir? Que en todo esto que está en rojo, aquí hay 9 participantes, en morado hay 9 participantes, en verde hay 9 y en amarillo hay 9 participantes. Es la división de la población en 3 partes iguales, en 4 partes iguales. Otra manera de representar los cuartiles es mediante el diagrama de caja. Este es el mismo diagrama de caja o boxplot que os presenté antes y aquí os he hecho la división para repasar el mismo concepto. La primera línea que vemos aquí dentro de la caja es el Q1, la línea marcada en negro es el o más oscura, más gruesa, es el Q2 y la última línea de la caja es el Q3. ¿Qué son los bigotes que tenemos al principio y al final? Son el 1,5 del rango intercuartílico. Me explico, que esto puede ser un poco complicado. Es básicamente la distancia que hay entre Q3 y Q1, esto de aquí, este espacio de la caja, puesto tal cual o con 1,5 más. Todos los valores que se salgan de estos bigotes se consideran valores atípicos o valores outliers, que si vuelvo atrás un momento en la presentación, para que lo veáis, en nuestra muestra teníamos aquí nuestros bigotes y luego estos valores atípicos que corresponderían a pues este de 48 años y también a los mayores de 33, que eran con los que se salían de más allá de la desviación de la suma de la media más la desviación estándar, todo lo que sea más allá, pues ya lo considera valores atípicos y se salen del espacio de la caja. ¿Vale? El ejemplo que os he puesto de los percentiles es un ejemplo que en la carrera lo vemos siempre, que porque se utiliza mucho en pediatría, que para el peso de los niños, básicamente. Aquí tenemos en este gráfico, desde el nacimiento, en el eje de las X tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y en el eje de las Y tenemos el peso en kilogramos. Lo que representa este gráfico son el percentil 3, el percentil 15, el percentil 50. Repasemos. El percentil 50 es lo mismo que decir la mediana, es decir, la mitad de los datos. Por ejemplo, el niño de 2 años, la mitad, el 50% de nuestros niños estarán alrededor, un poquito alrededor de 12 kilos, ¿vale? Es decir, que si yo tengo un niño de 2 años que pesa 18 kilos, está en un percentil por encima de lo que se considera del peso normal y lo llamaríamos sobrepeso, ¿vale? Esto, ya digo, en pediatría es donde más se utiliza, también se utiliza en la carrera o se utiliza en estudios cuando se habla del percentil 90 o el percentil 50, que sepáis que a esto se refiere. Es el valor en el cual por debajo están el 90% de los datos o el 50% de los datos. Vale,
Ahora pasemos a hablar de frecuencia e incidencia. A ver, esto lo voy a mover. Vale. Primero, las medidas de frecuencia. Pongamos este ejemplo visual. Los colores cálidos rojo, amarillo son población enferma y el color azul es la población general. Las medidas de frecuencia las podemos representar en una proporción, que quiere decir la proporción es un cociente adimensional que va de 0 a 1 y el numerador está incluido en el denominador, como aquí en este ejemplo que tendríamos la población enferma entre la población sana y la población enferma también incluyéndola. La razón puede no tener dimensiones y es un índice que se obtiene al dividir dos cantidades, donde el numerador no está incluido en el denominador. Pongamos que los rojos son varones, por ejemplo, y los amarillos son mujeres. Pues la razón en esta enfermedad sería de 3 a 4. Mientras que la tasa es un cociente que lleva incorporado en el denominador la variable tiempo. Esto es importante, sobre todo cuando se calculan tasas, siempre tiene que ser en base a la población en una fecha determinada, ya que por eso pueden variar y también en base a lo concreto que queramos mirar. Y es un rango que va de 0 a infinito y se suele multiplicar por 1000 habitantes, 100.000 habitantes, dependiendo de el tamaño de la población. Ahora, más adelante con los ejemplos lo vais a poder ver. La imagen que os puse antes era para repasar los conceptos de incidencia, prevalencia y bueno, muertes o altas. La prevalencia es esa proporción de grupo de individuos que presentan un proceso clínico o un resultado en un momento determinado del tiempo. Es decir, es un valor estático que se determina en un momento transversal en el tiempo. Mientras que la incidencia representa un seguimiento, es un valor dinámico. Se puede representar de dos maneras, como incidencia acumulada, que es la proporción que refleja el porcentaje de sujetos susceptibles que han desarrollado un evento durante un periodo, es decir, el riesgo. Ahora repasaremos en qué estudios se utiliza la incidencia. Y la tasa o densidad de incidencia, que refleja los casos nuevos por unidad de tiempo, siempre relativos al tamaño de la población. En la densidad de incidencia, la unidad siempre es persona-tiempo, es en relación al tiempo de seguimiento que ha tenido esta persona. Entonces, cuando se quieren hacer medidas de efecto o de asociación, dependiendo de si son de prevalencia o de incidencia, se utilizarán unas u otras. Cuando hablamos de prevalencia, calculamos diferencias de prevalencias o razón de prevalencias, y cuando son medidas de incidencia, dependiendo si es acumulada o densidad, hacemos diferencia absoluta de riesgos o diferencia absoluta de tasas, en acumulada el riesgo relativo, que ahora pasaremos a repasar, y en densidad y tasa la razón de tasas, que es básicamente comparar, dividir una tasa entre la otra. Esta tabla que os dejo aquí es una tabla que viene a resumir lo que acabo de explicar. Podéis ver cómo tenemos si es transversal o de prevalencia, si es un cohorte observacional experimental o si es un estudio casos y controles. En los estudios transversales o de prevalencia, la medida de frecuencia que utilizamos es la prevalencia y las medidas de efecto o de asociación que podemos medir son los que os acabo de comentar. Quería dejar esta tabla aquí para repasar el concepto de que cuando es un estudio de cohortes observacional, es decir, cuando seguimos a una misma población a lo largo del tiempo, utilizamos el riesgo relativo y hablamos de incidencia acumulada o de densidad o tasa de incidencia. Eso dependiendo del estudio que utilicemos. Y cuando hacemos un caso y control, hablamos de prevalencia de exposición al riesgo y el cálculo que haremos será la odds ratio. No calcularemos el riesgo relativo y no calcularemos nunca incidencia. Esto que quede claro. Vale. A ver. Ay, me he pasado. Aquí os he puesto un ejemplo de prevalencia. En la Unión Europea, a fecha 2022, hay un total de 110.486 personas con diagnóstico del VIH. Esto supone una tasa de 12,4 casos por cada 100.000 habitantes. Del total, 26,7 casos son personas extranjeras. Es un ejemplo de tasa, que en este caso está hecha por cada 100.000 habitantes porque se tratan de
100.000 personas dentro de millones, porque estamos hablando de toda la Unión Europea. Si fuera una población más pequeña, se podría hacer por cada 1.000 habitantes. Y el ejemplo de incidencia que os he puesto es el siguiente. En el año 2022, en Cataluña, se identificaron 460 nuevos casos de VIH. Esto corresponde a una tasa de 5,9 casos por cada 100.000 habitantes. De nuevo, esto es incidencia porque son nuevos casos en este periodo de tiempo que estamos estudiando. De estos, pues el 80,2% fueron hombres cis, con una razón con respecto al resto de 6-1. 15,4% fueron mujeres cis, 3,2 mujeres trans y 1,1 hombres trans. De cara a ejercicio, para poneros un ejemplo, la incidencia de hombres, esto lo calculé con la población total de hombres en 2022, fue de 9,6 casos por cada 100.000 hombres. La incidencia en mujeres fue de 1,8 casos por cada 100.000 hombres. Es decir, el riesgo relativo, que es la división entre la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos, es de 5,4. Lo que significa que los hombres tienen un mayor riesgo. Aquí se me dejó la frase. Pero era para poneros un ejemplo de cálculo de incidencia y de riesgo relativo, que en este caso es correcto porque estamos hablando de un periodo de tiempo establecido, un seguimiento de un año, que no es lo mismo. ¿Vale? Luego, si no, lo podemos repasar. Vale. Hablemos ahora de tamaño muestral y número necesario de tratar. ¿Qué es el tamaño muestral? El número de personas que voy a utilizar en mi estudio. Es fundamental calcularla antes del inicio del estudio. ¿Por qué? Por temas de financiación y por justificación del estudio, tanto a nivel de hospital como a nivel de centro de investigación. ¿Cómo se calcula? Pues primero, antes que todo, ahora os enseño diferentes ejemplos, pero primero de todo hay que buscar una bibliografía previa, consultar estudios similares. Hay veces, si no hay bibliografía previa y no podemos hacer estudios similares, se realiza un pequeño piloto para obtener una idea de las proporciones esperables que vamos a tener en el estudio. Y en caso de que no podamos hacer un pequeño piloto, lo que haremos será escoger, con lo que os voy a explicar ahora, escoger el caso o la opción que necesite el mayor tamaño muestral. Este cálculo del tamaño muestral pues varía según el objetivo que tengamos con nuestro estudio. Si es un estudio exploratorio, queremos estimar una proporción o estimar una media, se hace un cálculo particular que ahora os lo voy a enseñar. El objetivo, de nuevo, no es que sepáis hacer el cálculo, pero sí que tengáis en cuenta que es diferente cuando se hace si el objetivo de mi estudio es estimar una proporción, estimar una media, o mi objetivo es comparar dos proporciones de dos grupos diferentes o dos medias de dos grupos diferentes. Además de calcular el tamaño muestral, muchos protocolos de estudio os van a pedir también que calculéis la potencia estadística. La potencia estadística representa el poder que tiene vuestro estudio una vez tengáis calculada el tamaño muestral. Es decir, cuando tengáis un tamaño muestral calculado, esto hay calculadoras online o si buscáis el epidemiólogo de vuestro hospital o alguien que sea referente, os puede hacer el cálculo de la potencia estadística. Y básicamente indica con el tamaño de muestra que obtengas y el que tú estimas tener, qué tan potente será tu estudio. Aquí os he puesto el seguido de fórmulas y ahora pongo ejemplos en la misma pantalla de cuando el objetivo es estimar una proporción, una media, dos proporciones o dos medias. Aquí tenéis las diferentes fórmulas, lo que significan las letras, en este caso, para estimar una proporción, donde es, por ejemplo, el ejemplo que ponían en el libro que está citado también en las diapositivas, era, queremos estimar cuál es la proporción de obesidad en una ciudad, por ejemplo. Entonces, decían, esperamos que la tasa de obesidad o la prevalencia de obesidad sea del 25%.
Esto es lo que os decía es algo que o sabemos de estudios previos o sabemos por un pequeño piloto, que será más o menos 25%. La Q es el negativo del 25%, por lo que sería P por Q por la Z, que este valor mañana lo repasaréis un poquito más qué quiere decir, que en este caso cuando buscamos un intervalo de confianza de 195 equivale a 1,96 y la M representa el error esperado, que en este caso es de 0,01. Y haciendo los cálculos, para hacer esto necesitaríamos 7.203 pacientes en nuestra muestra. Si pasa lo que comentaba antes, que no puedo hacer un piloto, no tengo estudios previos porque no existen, lo que se hace es escoger una P por debajo para intentar tener el mayor número de muestra posible, ¿vale? Eh, Luego, aquí tenéis otros ejemplos del número necesario. Esos son ejemplos que salen en el libro para calcular el tamaño del muestral en función de si queréis estimar una media, comparar dos proporciones o comparar dos medias. Yo os dejo las tablas, pero ya os digo que el objetivo principal de esta sesión no es que aprendáis a calcularlo, pero sí que sepáis que estas son como las cuatro principales. Luego, hay calculadoras más complejas que ya te ponen si tu objetivo es demostrar la diferencia de varianzas de dos poblaciones. Cuando se pone ya más específico, son fórmulas más específicas y que lo podéis buscar si os hace falta. Por último, y ya pasaremos a la parte de ejercicios, os explico el NNT o repasamos el NNT. El NNT es el número necesario a tratar, es decir, el número de pacientes que hay que tratar para prevenir un nuevo caso de una enfermedad. Idealmente se presenta con un número acompañado de un intervalo de confianza. Cuanto más bajo sea, mejor será el tratamiento, porque si con una sola persona tratada consigo ya prevenir un nuevo caso, pues quiere decir que el tratamiento es muy bueno. ¿Cómo se calcula? El NNT es 1 entre la reducción absoluta del riesgo, o RAR. Y la reducción absoluta del riesgo es la incidencia o la tasa en los no expuestos o en los controles, menos la incidencia en los expuestos o en los casos. Aquí os he puesto una tabla de ejemplo, que aparte también os calcula el riesgo relativo. Aquí os pone un ejemplo donde la incidencia en expuestos es del 8% y la incidencia en no expuestos es el 10%, lo que supone un riesgo relativo del 0,8 y una reducción absoluta del riesgo de 10 menos 0,08, que sería 0,02, y si dividimos 1 entre 0,02 nos da un número necesario a tratar de 50. Esta tabla lo que viene también a representar es que eh, cuando son valores más pequeños, cuando la incidencia en expuestos aquí es el 0,8 y en no expuestos es del 1, el número necesario a tratar aumenta. O sea que pequeños cambios eh, representan un mayor número necesario para tratar. Otro ejemplo, tenemos un grupo A, que es el grupo tratado, que tiene un 15% de mortalidad, y un grupo B, control, con un 20% de mortalidad. ¿Cómo se calcula el número necesario a tratar? Pues la incidencia en expuestos menos la incidencia en expuestos, que en este caso sería, ahí está, ¿ves? Esto lo he puesto para ver si estabais atentos. Está al revés, sería 0,20 menos 0,15 y 1 dividido entre 0,05 sería 20. ¿Qué quiere decir? Que habría que tratar a 20 pacientes para evitar una muerte. Bueno, como no puedo ver, déjame ver si... No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda que queráis resolver antes de pasar a la práctica. Espera, porque A no... priori nadie ha levantado la mano ni a mí no me Vale, sale nada. vale, Entonces, porque como tampoco veo chat, no veo nada, ¿sabes? Estoy como a oscuras. tranquila que Vale, no, y los logos de vale, levantar la mano no están marcados. vale, vale, perfecto. Vale. Pues pasamos a la primera pregunta. La primera pregunta es,
La población A y la población B tienen ambas una media de edad de 49 años. La población A tiene... Uy, vale, esto os va a salir para contestar, ¿vale? La población A tiene una SD, que no os digo lo que es, de 34, y la población B una SD de 1. Si alguien no sabe lo que es SD, que lo diga, pero yo creo que se entiende. Son siglas en inglés, pero en todos los estudios lo vais a ver igual. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A. La población A es mayor que la población B. La población A tiene más variabilidad que la población B. La varianza de la población B es mayor que la de la población A. O no se puede llegar a ninguna conclusión con tan pocos datos. Os dejo, nada, 2 minutos para que respondáis y cuando tengamos algunas respuestas... SD es desviación estándar, que no os lo he dicho, pero en inglés son las siglas de Standard Deviation. A ver, ha pasado 1 minuto. Vale. Si alguien no ve o no le sale las votaciones, que lo ponga a ver alguien por el chat. Ah, vale, que aún están votando. Vale. Ya está cerrado. ¿Podemos ver el porcentaje de...? Vale, muy bien. Pues 2 personas han contestado la A, que la población A es mayor que la población B. Esto no lo podemos afirmar porque la desviación estándar no nos dice el tamaño de la muestra. Simplemente nos indica cuál es el promedio de desviación de la media de la población. La C, o sea, es incorrecta. Os adelanto que la correcta es la B. La C nos dice que la varianza de la población B es mayor que la población A. También es incorrecta porque recordad que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, eh, la desviación estándar 1, si es la raíz cuadrada, pues es 1. Así que la B es menor que la A, que es un número mucho mayor. Y la correcta es la B, porque como os he explicado antes, la varianza y la desviación estándar lo que nos indican es esta variabilidad que hay con respecto de la media. Lo que nos quiere decir es que en la población A, que tiene una desviación estándar de 34, seguramente sea como esta azul, donde tenemos las edades muy repartidas y muy separadas de la media. Mientras que la población B, que en este caso sería la roja, están muy cerquita, o no os fijáis en los números porque son de otro gráfico, pero el concepto sí que quiero que os lo quedéis, que a menor desviación estándar, pues más cerca de la media van a estar el conjunto de datos, ¿vale? Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. Leemos que una talla de 130 centímetros es el percentil 70 en niños de 8 años. ¿Cuál es la interpretación correcta de esta afirmación? La A, que hay una probabilidad del 70% de que un niño de 8 años mida 130 centímetros. La B, que el 70% de los niños de 8 años miden por lo menos 130 centímetros.
La C, el 70% de los niños de 8 años miden más de 130 centímetros. D, el 70% de los niños de 8 años miden menos de 130 centímetros. O la E, hay una probabilidad del 30% de que un niño de 8 años mida 130 centímetros. Ahora os dejamos para que respondáis. Vale, pues ya ves, cuando tú veas que hayan respondido bastantes, lo cierras, ¿vale? Vale, muy bien. Pues aquí están las respuestas que habéis dado. Parece que os habéis dividido mucho entre la B y la D, que eran justamente las que más se parecían y ahora veremos cuál es la correcta. Los que dijisteis la A y, bueno, los que dijisteis las que no fueron la B y la D, no es correcto. Eh, mm, Recordar que no hablamos de probabilidades cuando hablamos de porcentiles, sino que hablamos de lo que representa nuestra muestra. Igualmente, no quiere decir, es esto, es un error decir que es una probabilidad del 70%. Lo que es correcto decir es la D. El 70% de los niños de 8 años miden menos de 130 centímetros. ¿Por qué menos y no por lo menos? Porque el percentil 70 deja por debajo de él al 70% de los sujetos. No lo incluye, ¿vale? Esto es importante que quede claro, igual que la mediana y cualquier cuartil o percentil, no incluye el valor cuando hace, es simplemente el corte. Lo que quiere decir que si yo tengo mi población de niños con sus tallas, y el percentil 70 me marca, o sea, por debajo del percentil 70 estará el 70% de las alturas de los niños, pero no es una probabilidad, ¿vale? La C, el 70% de los niños de 8 años mide más, ya era completamente incorrecta porque estamos al revés, o sea, sería el 30%, aunque no acaba de estar bien dicho, pero hubiera sido más, hubiera tenido más sentido decir que el 30%. Y lo de la probabilidad del 30%, no, porque no estamos hablando de probabilidades. Esto mañana, que hablaréis más de probabilidad, creo que ya quedará más claro la diferencia entre conceptos. Pero bueno, estaba hecho a apuestas para que dudaras entre la B y la D y espero que haya quedado claro por qué es la D, porque básicamente el percentil no incluye el valor, por lo que es menos de 130 centímetros. ¿Alguna duda? ¿Algo que queréis comentar? Si no hay dudas, seguimos y podéis hacerlas algo de momento. Pregunta 3. Teniendo en cuenta el siguiente diagrama de cajas, que como veis en la izquierda pone edad, o sea, es un diagrama de cajas que representa edades. ¿Qué es lo que representa la línea horizontal que está dentro de la caja? Esta hora os saldrá para responder y quiero que me la respondáis muy rápido. Aquí está, vale. ¿Qué es la línea horizontal que está dentro de la caja? Percentil 25 o primer cuartil, percentil 50 o mediana, moda, media aritmética
o tercer cuartil? Esta me la respondéis rápido. Vale, gracias por responder rápido. Vale, aquí no quería que fallara nadie, pero bueno, no pasa nada. Si habéis fallado, no os sintáis mal. Eh, repasamos, ¿vale? La caja, eh, todo lo que está coloreado de la caja representa lo que el índice intercuartílico. ¿Por qué? Porque la primera línea de la caja es el Q1, el cuartil 1, la línea del medio es el Q2 o o la mediana, o también para el sentir 50, y la tercera línea es el Q3. Por lo que los que habéis contestado media aritmética no es correcto. Hay diagramas de cajas que representan la media aritmética con un asterisco. En este caso no es así, no hay ningún asterisco, por lo que la línea siempre será la mediana, no la media. Y el que ha contestado la moda mal, ¿vale? La moda es el más frecuente, que no tiene por qué ser el que está en la mitad. Eso se ve haciendo una tabla de frecuencias que en este caso no se ve, ¿vale? Siguiendo con este mismo, sí, el correcto era Siguiendo con este mismo diagrama de cajas, os hago la siguiente pregunta, que hay un poquito más de texto, no os mareéis. La pregunta es sobre el bigote superior. Os he dado una pista antes que no tendría que haberlo dado, pero a ver, leer las opciones y escoged la correcta. No las voy a leer porque son muy largas. Cuando... Vale. La clave de la pregunta, por si tenéis dudas, está en el título. En este caso, o sea, en este diagrama que tenéis delante. ¿De acuerdo? Fijaros bien en el diagrama cómo está puesto. Vale. Uh, uh, vale. Os muestro la respuesta y ahora repasamos, ¿vale? La respuesta correcta era la E, el valor máximo observado. Los que habéis contestado la D os habéis acercado bastante, pero no. La clave estaba en lo que os decía, es en este gráfico en particular. Y ahora vamos a repasar por qué. Los que habéis contestado la A, el primer cuartil más 1,5 veces el rango intercuartílico. Esto estáis perdidos. El primer cuartil es este de aquí, y el primer cuartil más 1,5 veces el rango intercuartílico sí que podría ser, pero no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque lo que os explicaba antes era que los bigotes se calculan sumando el 1,5 del rango intercuartílico, pero desde el anterior. Es decir, si este es el Q1, la distancia que hay aquí sería el 1,5 del rango intercuartílico. Pero en este caso es un espacio más pequeño, por lo que el bigote de arriba no se calcula en función del bigote de abajo, del cuartil primero. Se calcula en función del el Q3 más el 1,5 del rango intercuartílico, o sea, 1,5 veces el rango intercuartílico. Nadie ha contestado la B,
que tampoco tenía sentido. Los que habéis contestado la C, el valor observado sea igual o inferior al primer cuartil más 1,5 veces, se parece mucho a la A, no tiene sentido que sea el bigote, el bigote superior, de nuevo, el bigote inferior sí que se hace en referencia a Q1, pero el bigote superior se hace en referencia a Q3. Los que habéis contestado la D, el valor observado que sea igual o superior al tercer cuartil más 1,5 veces el rango intercuartílico, que en este caso coincide con el error máximo. Os habéis acercado mucho porque la opción D explica cómo calcular el bigote superior, que es 1,5 con respecto a Q3, pero en este caso es menos, porque si os dais cuenta, el rango intercuartílico es esto que está aquí, y el espacio que hay aquí es mucho menor que el propio rango intercuartílico. Así que cuando veis esto, que el bigote superior no llega a ser tan ancho como la caja, es porque representa el valor máximo que hay en nuestra cohorte. En el diagrama de caja siempre vais a ver lo que hay, nunca os va a mostrar cosas que no estén allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque yo ahora haga el cálculo y yo haga Q3 más 1,5 veces el rango intercuartílico y lo marque aquí, no tengo nadie en mi población con esa marca y por eso en el diagrama de cajas no me va a salir. En el diagrama de cajas te sale solo la población que tienes. Y en este caso, la persona más mayor de nuestra población no está más allá de 1,5 con el rango intercuartílico. Por lo que la correcta es esta. Si no ha quedado claro, que alguien hable ahora o calle para siempre. Si nadie dice nada, entiendo que ha quedado claro. Vale. Hacemos dos preguntas más. Esas son preguntas del MIR, porque me ha hecho gracia poneros alguna pregunta del MIR. Pregunta 5. En un estudio de cohortes, el número de casos nuevos de enfermedad por unidad de tiempo es la incidencia anual, la incidencia o probabilidad acumulada, la densidad o tasa de incidencia, la tasa de prevalencia, el riesgo relativo de desarrollar la enfermedad. ¿Cuál es la correcta? Estas son preguntas del MIR del 2013-2014. Es del MIR, pero no es muy difícil, ¿eh? Tiene truco. Como muchas del MIR que tiene truco, ¿eh? O sea, que si la falláis no pasa nada. Vale, muy bien. Vamos a ver los resultados. Estabais entre la B y la C. Estabais entre incidencia, probabilidad acumulada y densidad o tasa de incidencia. El que ha contestado, bueno, los que habéis contestado a las demás, no, yo sigo que no es ninguna de esas. La correcta es la densidad o tasa de incidencia. Si os acordáis, cuando os he explicado incidencia y prevalencia, os he dicho que la incidencia se puede representar de dos maneras, como incidencia acumulada, que representa el número de casos totales entre número de casos entre la población en riesgo, y la diferencia entre la incidencia acumulada y la densidad es justamente la unidad de tiempo. La diferencia está en que cuando es densidad o tasa de incidencia, se tiene en cuenta el tiempo de seguimiento y la unidad es persona-tiempo. Ahí estaba la clave en la pregunta, porque era estudio de cohortes, casos nuevos de enfermedad
por unidad de tiempo, que esto era donde os pillaba. Por eso la correcta es densidad o tasa de incidencia. Los que habéis puesto tasa de prevalencia lejos, porque estamos hablando de cohortes. Recordad, cuando son cohortes, son estudios de seguimiento, ya bien prospectivo, retrospectivo, eso no importa si es para el futuro o mirando hacia atrás, pero sí que es una cohorte. Quiere decir que estamos siguiendo a las personas en un estudio longitudinal. Por lo tanto, hablamos de incidencia, no de prevalencia. Prevalencia hablamos cuando es un corte o cuando, aunque sea longitudinalidad, pero estamos haciendo casos y controles, en que también hablaríamos de prevalencia de exposición, no hablaríamos de incidencia. Ha habido una persona que ha contestado la E, que tampoco es el riesgo relativo. Acordaros que es la división entre la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Y bueno, la incidencia anual tampoco tiene nada que ver, no hemos hecho nada de año. Cuando hablamos de unidad de tiempo, más que nada porque unidad de tiempo pueden ser meses, días, no tiene por qué ser un año. La correcta es la C. Si alguien tiene una duda de esto, que lo diga ahora o calle para siempre. Última pregunta y ya nos vamos a tomar un cacao lat. Señale la respuesta correcta. Son todas con respecto a el riesgo relativo, el riesgo absoluto y el número necesario a tratar. Aquí. Vale, perfecto. Muy bien. A ver, ya quedamos poquitos, ¿no? O estáis contestando la mitad. Pero bueno, la correcta era la C. Recordad, el número necesario a tratar es el inverso de la reducción del riesgo absoluto, no del riesgo relativo. La reducción del riesgo relativo no tiene esta medida. Justamente esto es el número, eh, no es lo que está explicando aquí. La correcta es la G, porque es lo que explicaba antes, es la diferencia entre la tasa o la incidencia entre del grupo control menos la del grupo de intervención. Esto puede ser un poco contraintuitivo, pero, o sea, lo del control menos intervención, pero se supone que es algo que mejora, por lo que el control debe ser superior. Si fuera al revés y resulta que nuestra intervención está mucho peor que el control, me saldría un número necesario de tratar negativo, es decir, quítale el tratamiento a gente porque ese tratamiento no va bien. Por eso es control menos intervención, ¿vale? Y bueno, hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, si algo no quedó claro, si queréis comentar. No, es claro, como no veo aquí, no veo esto, pero si os surge alguna duda, siempre nos podéis contactar. Aquí me podéis contactar al correo oficial de Ares, que es empleo@aresmpsp.es. Las diapositivas entiendo que os las enviaremos de alguna manera, ¿no? Bueno, eso ya Miguel ya me Eh, dirá. aún queda por definir, sí, pero la idea es que Por eso. queden guardadas y fijadas. Exacto, de alguna manera os llegarán las diapositivas. Esta ha sido la introductoria. Bueno, os he dejado aquí las referencias que nos estamos basando ambos en el libro de estadística amigable.
Muchas gracias, gracias, Carlos. De Pablo. Gracias. Vale, gracias. Eso es un libro que os recomiendo echarle un vistazo o que sepáis que lo tenéis, que se llama Estadística Amigable y ahí explica todo súper claro con ejemplos y con preguntas, incluso que yo os he dicho, muchas de las sesiones que haremos están basadas en este libro que está muy bien, altamente recomendado. Y bueno, y aquí os he puesto bueno, el origen de los datos que he proyectado. Y, y bueno, muchas gracias a vosotros también por participar. Espero que os haya servido de algo el repaso. Vale. Y Pues espero que muchas vaya muy bien gracias. el resto de Gra- sesiones, que vayan muy bien. Gracias, Beatriz. La verdad es que ha sido muy interesante. Y bueno, pues recordar que el día 14 de febrero es la siguiente sesión de este grupo y se hablará de probabilidad y distribución de probabilidad. Así que hoy ha habido la verdad es que bastantes asistentes y esperamos que en la próxima también haya tanta gente y participen como han participado hoy. Muchas gracias de nuevo, Beatriz. A vosotros, que vaya muy bien las siguientes. Que vaya bien. Buenas tardes. Adiós. Adiós.